Bueno, hola a todos y bienvenidos a la nueva versión de mi plantilla de finanzas personales. En este vídeo te voy a enseñar todas sus características, funcionalidades y mejoras respecto a la versión anterior. Y he incluido muchas de las sugerencias que me habéis comentado por privado. Así que sin más dilación, vamos al ordenador y te la enseño. En primer lugar, tenemos la hoja de bienvenida. Por aquí te dejo los pasos a seguir. Tendrías que mirar el tutorial de YouTube, que no es este vídeo, es otro vídeo más específico para que puedas configurar la plantilla a tu gusto. Tienes el enlace por aquí. En segundo lugar, tendrías que configurar tu plantilla y en tercer lugar, rellenar los datos necesarios. En este apartado te dejo mi contacto, para que en el caso de que tengas algún problema o duda con la plantilla, me lo puedas consultar de forma directa y pueda contestarte lo antes posible. En el siguiente apartado te dejo varios enlaces de interés, como el tutorial de la plantilla, el enlace a la plantilla en Gumroad y por último, el enlace a mi cuenta de X. En el siguiente apartado te dejo un enlace para que si te gusta la plantilla, me puedas dejar una reseña positiva, que se agradece muchísimo. Y bueno, por aquí te dejado un mensaje de agradecimiento. Esta versión consta de 8 hojas principales. En primer lugar, y como novedad de la versión 3, tenemos la página de configuración, donde podremos configurar toda nuestra plantilla. En segundo lugar, tenemos la hoja de patrimonio total. Al lado tenemos la hoja de inversiones, donde podemos ver todas nuestras inversiones actuales con sus respectivas rentabilidades. Luego pasaremos a la hoja de objetivos, donde podremos ver cómo van esas metas que nos hemos planteado a lo largo del año. Después de la hoja de objetivos tenemos la hoja de presupuesto, para que así puedas seguir tu plan al milímetro. Por aquí tenemos la hoja de resumen mensual, en la que nos podemos hacer una idea de cómo nos está yendo. Después tenemos las hojas de los meses del año, donde vamos a rellenar nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestras inversiones. Y por último tenemos la hoja de resumen anual, donde podemos tener una visión general de cómo nos está yendo este año. Vale, ahora vamos al grano. ¿Qué mejoras principales trae la versión 3 respecto a la versión anterior? Mi objetivo con esta actualización era muy claro. Por un lado, quería que la configuración fuese mucho más sencilla. Y por otro, que una vez que la plantilla ya estuviese configurada, simplemente tuvieses que rellenar la hoja del mes correspondiente. Así de simple. ¿Y cómo he conseguido hacer esto? Pues todo esto ha sido gracias a añadir una nueva hoja. Sí, la hoja de configuración. Imagínate que acabas de comprarte la plantilla. Simplemente tendrías que ir a archivo y hacer una copia para poder modificarla a tu gusto. El siguiente paso sería ir a la hoja de configuración, donde vas a dejar personalizada tu plantilla al 100%. Como puedes ver, aquí tienes varios apartados para configurar. En primer lugar, en la columna azul pondrías los bancos en los que tienes liquidez y plataformas de inversión. En la segunda columna tienes que añadir tus inversiones actuales. Y aquí al lado pondrías la cantidad invertida, es decir, el dinero que has invertido hasta el día de hoy. En la tercera columna tenemos una de las sugerencias que más me habíais comentado, que es poder añadir tanto deudas como el valor de los activos. Posteriormente pondrías la cantidad inicial y por último el precio del activo. Yo, por ejemplo, aquí he añadido que te has comprado una casa por valor de 150.000 euros y que tienes una hipoteca pendiente, es decir, un préstamo de 80.000 euros. Estos 150.000 que vale la vivienda se te van a añadir al patrimonio total y esta deuda que tienes pendiente se va a restar del precio del activo. Ahora pongamos que ya tienes una vivienda pagada. En este caso pondríamos por aquí vivienda 1 y que tiene un valor de 200.000 euros. Al no tener por aquí una cantidad pendiente, esto se consideraría un activo y este valor actual se añadiría a nuestro patrimonio total. Esto viene muy bien ya que puedes añadir el valor de todos tus activos. Coches, trasteros, plazas de garaje, viviendas, vamos, todo lo que tú quieras. En las siguientes columnas podemos configurar tanto las categorías de ingresos como de gastos. Te recuerdo que en la anterior versión de la plantilla, cada vez que querías añadir una categoría tenías que modificar esta fórmula y añadir la nueva categoría en este desplegable. Ahora mismo esto ya no es necesario, ya que simplemente con añadir las categorías de tus ingresos y gastos en esta hoja de configuración se modificarían automáticamente en los meses del año. Y por último, y no menos importante, hay una mejora en la hoja de configuración que me parece espectacular. A la derecha del año 2025 tenemos un desplegable con el que podemos cambiar automáticamente de año. Así que sí, ya te puedes ir olvidando de actualizar tu plantilla todos los años, porque con esta mejora ya no será necesario. Simplemente tendrás que venir aquí, pulsar en el desplegable y cambiar al año que tú quieras. Esta hoja de configuración me parece espectacular porque en la anterior plantilla teníamos que estar cambiando hoja por hoja y modificar todo a mano. Así que con la versión 3 se acabaron las configuraciones complicadas. Como te he comentado anteriormente, en esta actualización quería añadir dos mejoras principales. En primer lugar, una configuración sencilla, que es lo que acabamos de ver. Y en segundo lugar, que pudiese rellenar la plantilla desde el mes correspondiente, sin tener que estar saltando entre hojas. Así que vamos a ver cómo lo he hecho. Para ello, vamos a irnos al mes de enero
y como verás, la interfaz es muy similar a la versión anterior. Vamos a irnos a un mes en blanco para que lo puedas ver mucho mejor. La hoja de los meses del año está dividida en 3 categorías: ingresos, gastos e inversiones. En cada categoría tienes unas columnas. En el caso de los ingresos y gastos tenemos, en primer lugar, la fecha en la que se ha producido el movimiento. Posteriormente, el banco. Luego seleccionamos la categoría, por aquí podemos añadir una descripción y por último añadimos el importe. En los gastos sería básicamente lo mismo y en las inversiones también. Si nos vamos al mes que he rellenado, verás que los movimientos se juntan por categorías y en este recuadro podemos ver el total de ingresos, de gastos y de inversión. Ahora vamos a retroceder en el tiempo y vamos a la versión 2 de la plantilla. En este caso, por aquí tenemos los ingresos, luego los gastos y por último la inversión, el desglose por categorías y el total. Como habrás podido comprobar, no hay mucha diferencia. Pero espera un momento, que hay una cosa que aún no te he enseñado. Si nos vamos a la versión 3, vemos que aquí tenemos una columna extra llamada valores actuales. Aquí vamos a apuntar el dinero que tenemos actualmente, tanto en la liquidez como en las inversiones. No me refiero a poner el dinero que tienes invertido, ya que esto lo ponemos en la hoja de configuración, sino a poner el valor actual de nuestras inversiones. Y en este apartado, cuánto dinero tenemos en cada banco. Una vez apuntados estos valores actuales, nos vamos a la hoja de patrimonio total y vemos que ya queda todo rellenado. Te recuerdo que en la versión 2 de la plantilla tenías que rellenar la hoja del mes y posteriormente irte a la hoja de patrimonio total y rellenar los datos de ese mes. Sin embargo, ahora gracias a la casilla valores actuales podemos rellenar toda la plantilla simplemente utilizando el mes correspondiente. Esto me parece una mejora brutal, ya que vamos a poder rellenar toda la plantilla desde el mes correspondiente. Y bueno, estas son las dos mejoras principales, pero voy a continuar enseñándote las funcionalidades de la plantilla. En la hoja de patrimonio total podemos ver de un vistazo cuánto dinero tenemos acumulado. En esta casilla puedes ver tu liquidez, por aquí puedes ver el dinero que has aportado a las inversiones y por aquí el valor actual de estas mismas inversiones. Por último tenemos la casilla deudas y activos, donde veremos reflejado el valor de los mismos. Ahora pasamos a la hoja inversiones. Aquí he añadido una mejora bastante interesante, ya que simplemente pulsando en este desplegable puedes cambiar fácilmente de inversión. Esto es súper útil por si quieres añadir nuevas categorías en la plantilla. Luego podemos irnos a la pestaña de objetivos. En estas casillas puedes establecer objetivos, tanto patrimoniales como de inversiones. Esta hoja no la he modificado ya que considero que ya estaba bastante completa. Posteriormente tenemos la hoja de presupuesto, en la que puedes establecer unas cifras y ver si al final de mes has cumplido con el presupuesto o no. Luego tenemos la hoja de resumen mensual. Si me sigues en Twitter seguramente te suene esta imagen, ya que la utilizo todos los meses para llevar un registro de mi patrimonio. Aquí puedes echar un vistazo a cómo te ha ido el mes: ingresos, gastos, inversión, liquidez y luego cuánto dinero tienes invertido. En esta hoja he añadido una mejora respecto a la versión anterior, ya que pulsando en este desplegable podemos cambiar fácilmente de mes. Esto hace que podamos ver los datos de meses anteriores. Luego tendríamos las hojas de los meses, que ya las hemos ido viendo, y por último tendríamos la hoja de resumen anual, donde podemos echar un vistazo al total de nuestros ingresos, el total de nuestros gastos y el total de nuestra inversión. También podemos ver cuánto dinero hemos gastado en comida, en gasolina, en ocio, en fin, a final de año nos acaba dando unos datos bastante curiosos. La verdad es que no podría estar más satisfecho de cómo ha quedado la nueva versión de mi plantilla de finanzas personales. Añadiendo estas mejoras tanto en la configuración como en los meses del año, tenemos una plantilla mucho más personalizable, fácil de usar y rápida. Y es que ya os digo que añadir una categoría de cualquier cosa tanto en la versión 1 como en la versión 2 era un coñazo y acababas perdiendo mucho tiempo. Pero ahora, gracias a la hoja de configuración, hemos solucionado el problema. Seguramente si has llegado hasta aquí te preguntes cuánto vale mi plantilla. Pues en el caso de que ya tuvieses la versión 2, la versión 3 te sale completamente gratis. Te la he enviado por correo, así que revísalo y actualiza a la nueva versión. Y si aún no tienes mi plantilla de finanzas personales, no sé a qué estás esperando. Te dejo mi plantilla tanto en la descripción de este vídeo como en el comentario fijado. Me gustaría que me dejases en comentarios qué te ha parecido esta nueva versión de la plantilla, lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que añadirías en una nueva posible versión. Antes de terminar este vídeo, quiero daros las gracias por todo el apoyo que he recibido a raíz de mi plantilla de finanzas personales. Nunca pensé que esta herramienta pudiese ayudar a tantas personas, así que si la estás utilizando a día de hoy te lo agradezco muchísimo. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya gustado la plantilla. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Chao!